Buenos días a todas y a todos los asistentes. Gracias, Silván, por la presentación. Gracias a CITAN, al Programa Educación por el Empleo en la Alianza del Pacífico y al comité organizador de este cuarto foro temático por la invitación para desarrollar este panel. Gestión sostenible de plásticos, regulación, buenas prácticas y políticas públicas. Mi presentación se va a basar en estos cuatro documentos. En la presentación van a poder encontrar los links. Los dos primeros son reportes de las Naciones Unidas que profundizan y actualizan la información respecto al plástico, información de las actividades previas para la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde justamente Perú y Ruanda han presentado una propuesta para iniciar el proceso hacia el acuerdo global legalmente vinculante contra la contaminación por plástico. Toda esta información es bastante reciente y espero realmente que les sea de utilidad. Debemos partir el por qué regular el plástico. Probablemente esto ya lo hayan visto reiteradamente, pero si no es así, es importante saberlo, ¿no? El plástico ha venido produciéndose cada vez a mayor escala desde la década de los 1950, donde comenzó su producción a nivel industrial. Podemos ver en el gráfico cómo la producción de plástico ha ido incrementándose. Los hisopos representa el plástico y los palitos rosados representan a los aditivos. Este término, bueno, las sustancias químicas, este término lo voy a retomar en el momento. El plástico es un material bastante importante que tiene una serie de funcionalidades. Entre ellas es que es duradero y es bastante multifacético. El tema es que cuando este se fragmenta genera los microplásticos que pueden llegar a dimensiones muy pequeñas para ser no visibles, pero que igual están en el ambiente y justamente por esta característica de duración permanecen en el ambiente y pueden ingresar al sistema digestivo o a la cadena trófica. La acumulación del plástico más su permanencia han hecho que este se convierta en un problema, por eso es que se está analizando que se firme un acuerdo global legal vinculante. El tema es que también la gran mayoría de los residuos generados de esta producción pues no son dispuestos de manera adecuada. En este estudio vemos de que el 60% son vertidos directamente al ambiente o en rellenos. Y esta realidad es mucho más crítica en países como de nuestra región. En el caso de Perú, por ejemplo, solo el 9% del plástico se recicla. Y recuerdan que les había hablado de las sustancias químicas. Bueno, el estudio, o el segundo reporte que les mencionaba, señala que se han identificado 3.373 sustancias químicas potencialmente relacionadas a los plásticos. Lo que llama la atención es que 148 de estas han sido identificadas como peligrosas, con diferentes características, como por ejemplo disruptor endocrino. ¿Qué nos significa esto? Vuelvo a reiterar, tenemos una producción creciente, una disposición inadecuada, también tiene sustancias químicas, permanece en el ambiente, termina constituyéndose en un gran problema ambiental y de la salud humana, que necesita ser abordado y que de hecho ha tenido diversas iniciativas a diferentes niveles. Si nos centramos en un país, a nivel país, ¿qué acciones se han tomado? Estas son diversas, las voy a resumir de una manera en función a los intereses o en función al grupo de interés. Los consumidores o los productores suelen señalar que es responsabilidad de los consumidores y solicitan una mayor educación. Suelen haber normas también prohibitivas o regulación del producto o incentivos en algunos casos. Se promueve el reciclaje y últimamente se está promoviendo productos sustitutos como los biodegradables. Si nos centramos en estos dos últimos, ¿no? Bueno, este último estudio señala de que el reciclaje no es una solución y que de hecho también hay bastantes dudas sobre los productos de base biológica o biodegradable, porque para que puedan biodegradarse tiene que generarse en unas condiciones adecuadas, por ejemplo, compostaje industrial, y son características que no siempre están presentes. Y de hecho, si vemos desde que se genera el residuo hasta que realmente pueda llegar a una infraestructura adecuada, tenemos todo un proceso de recojo de estos residuos que suele ser bastante ineficiente en los países. Entonces, si bien teóricamente o técnicamente algunas de las resinas pueden ser biodegradables, en la práctica esto no termina pasando. Y lo que tenemos es generación de microplásticos de resinas biodegradables que suelen tener un costo mayor para la producción, sobre todo en el caso de envases y embalajes. Lo había mencionado, el reciclaje suele ser una de las acciones que se suele abordar en mayor medida, pero hay una serie de acciones adicionales. Y estas acciones adicionales deben tener un enfoque de cadena de valor, es decir, debe tener en cuenta las diferentes etapas, desde la extracción hasta la disposición final de los residuos,
¿no? Y tiene que ser diseñada la política que finalmente se implemente en base a evidencia, una visión amplia con un entendimiento claro de las particularidades del país. Podemos ver en este gráfico otras medidas relacionadas al diseño, no solo en una etapa, sino en diferentes etapas, o la reparación o el incremento del tiempo de vida útil, ¿no? Reciclar no es la única medida. Perú elaboró en el 2018 una ley que buscó tener en cuenta migrar del plástico, el uso tradicional plástico un solo uso hacia productos reutilizables, biodegradables o las excepciones que por salud sean necesarias y estableció la obligación de tener un fin de vida, ya sea de valorización o disposición final en rellenos sanitarios. Bueno, y todo eso en realidad tiene que ser actualizado bajo los últimos resultados a partir de las investigaciones y reportes que les estoy mencionando. Y asimismo, reconoció que habían productos de plástico de un solo uso que no eran deseables, que no estaban en sintonía su visión de la gestión del plástico, como los sorbetes, los envases de Tecnopor o las bolsas de portabilidad de un solo uso, porque estas no se pueden valorizar y por lo tanto el impacto que tienen en la economía y en el ambiente es mayor al beneficio que generan en la producción. La problemática del plástico, como lo mencioné en un inicio, no solamente es a nivel nacional, se da a nivel regional e internacional. Es así que en septiembre de 2021, Ruanda y Perú presentaron una propuesta de resolución para iniciar el proceso de negociaciones intergubernamentales hacia un acuerdo global legalmente vinculante, es decir, que todos los países firmantes se comprometan a cumplir con las acciones que ahí se establecen. ¿Y por qué? Porque no todos los países son productores de plástico. Hay importaciones de plástico, así como hay importaciones y exportaciones de residuos, las cuales han paralizado a partir de la prohibición de las exportaciones de residuos a China desde 2018. Y todo esto se va a discutir en marzo de 2022 en la UNEA 5. Bastante relevante. ¿Y qué nos dice o qué nos propone de manera general esta propuesta de resolución? Reducir la descarga del plástico al ambiente, cubriendo todas las etapas del ciclo de vida de este material y adoptando un enfoque de economía circular. Es un tema que tal vez también han escuchado anteriormente, hablar de la economía circular, y también es tradicional confundir la economía circular con el reciclaje. Pero lo cierto es que la economía circular se basa en tres principios, donde el primero habla de conservar y mejorar el capital natural, que yo lo puedo resumir diciendo de hay que saber qué tenemos y diseñar la mejor manera en que esta economía va a mantener el mayor valor durante el mayor tiempo posible. No me estoy refiriendo a un diseño del producto, me estoy refiriendo a un diseño de la economía bajo el entendimiento de la realidad de nuestros países. Luego de tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Si que promover lo reutilizable, por ejemplo, en lugar de lo biodegradable, pues sobre eso optimizamos los recursos. Y finalmente fomentamos la eficacia del sistema, buscando que los residuos o el material, porque en este caso ya no estaríamos hablando de residuos, el material retorne, a través de, por ejemplo, esquemas de responsabilidad extendida del productor. Los retos para implementar un modelo de economía circular en el sector del plástico son diversos, sobre todo para países sobre todo considerando las fallas del mercado, porque no estamos hablando de una medida ambiental, estamos hablando de un modelo económico. Entonces, el primer punto que debemos tener claro es entender claramente qué es economía circular, a pesar de que esté siendo redundante, ¿no? Establecer nuestra línea base y de tener información y data para poder realizar. Y en eso, pues también tenemos que tener personal capacitado. Hay una serie de retos que ustedes van a poder revisarlos luego con detenimiento. Finalmente, es innegable que la problemática del plástico es un problema de salud y un problema ambiental. Va a ser abordado en la UNEA 5. Hay diversas regulaciones que en este momento para ciertos sectores pueden parecer extremas, como por ejemplo prohibir los envases de plástico en la venta de frutas y verduras, ¿no? Pero lo cierto es que es un problema bastante grave, ¿no? Que está llevando a que tengamos acuerdos legalmente vinculantes a nivel internacional. Y cuando hablamos de una economía circular, que es el modelo hacia donde se busca dirigir o se va a proponer dirigir, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un sistema económico donde cada actor tiene un rol y por lo tanto también tiene una responsabilidad. En el caso del Estado, yo recomiendo realizar normas con calidad regulatoria, marcar un norte claro, basado en evidencia, fortaleciendo las capacidades de su personal, de dejar claro el qué y el cómo.
A los empresarios les recomiendo entender que hay plásticos, productos de plástico que definitivamente no forman parte de nuestra economía y que por lo tanto van a ser retirados y por lo tanto gestionen adecuadamente sus riesgos y encuentren oportunidades dentro de este contexto. Y finalmente al consumidor de que tomen decisiones conscientes e informadas para evitar así el greenwashing. Muy bien, les agradezco mucho su atención y quedo atenta a sus preguntas en los siguientes blogs.